Bueno, vamos a empezar ahora sí. Eh, Muchas gracias por sumarse a otro webinar de Fergia. En esta serie de webinars que damos para capacitar, para presentar productos, para hacer presentaciones comerciales de temas que entendemos que pueden resultar de interés. Primero voy a hacer una pequeña presentación de nuestra empresa para quienes todavía no nos conocen. Para quienes ya nos conocen, les pido un poco de paciencia. Y después sí vamos a ir con el tema de hoy, que es análisis de repago de proyectos fotovoltaicos. En Energía somos distribuidores mayoristas de tecnología solar fotovoltaica. Nuestros clientes son las empresas integradoras, instaladoras que se dedican a vender proyectos fotovoltaicos. Nosotros, en ese sentido, somos proveedores de los inversores solares, de los paneles, de las estructuras de montaje, el cable solar y los sensores de potencia. Como filosofía principal, trabajamos únicamente con primeras marcas, aquellas marcas que se impusieron en la industria mundial, siendo líderes en cada región y en cada uno de sus rubros. Tenemos alianzas estratégicas con los que nosotros consideramos que son hoy los principales y mejores proveedores en cada uno de los rubros que nosotros en los que comercializamos productos. Somos los principales distribuidores de Huawei en Argentina, para lo que son inversores solares y baterías. Huawei es hoy el fabricante mundial número 1 de este tipo de tecnologías. Trabajamos con LONGi, con sus módulos fotovoltaicos, que es el mayor fabricante no solo de paneles, sino de celdas, también fotovoltaicas, que son comercializadas para otros ensambladores. LONGi es una empresa Tier 1 de bancabilidad AAA, lo que indica la excelente reputación y la salud de la empresa, y sobre todo el largo plazo que se propone en esta industria. Nuestras estructuras de montaje son de fabricación nacional, de la línea SolarMet, son de diseño propio, y trabajamos su línea de estructura de montaje para fijación coplanar, para fijación con inclinación, para techos de losa, estructura siempre de aluminio. Como socios y parte del grupo IMSA, somos proveedores de su cable solar, tanto de 4 y 6 milímetros. Y por último, trabajamos también con PowerMeter, que es una empresa dedicada a eficiencia energética y a la distribución de hardware, particularmente de sensores de potencia para analizar redes, medir consumos y en base a eso luego tomar decisiones orientadas a la eficiencia energética y también para el dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos. Bueno, como este webinar es parte de una serie de otras capacitaciones que hemos dado que forman parte de lo que es Fergia Academy, que es justamente nuestra serie de capacitaciones que tenemos planificada mensualmente y que permanentemente estamos publicando en nuestro canal de YouTube, que los invitamos a participar, a suscribirse, donde van a encontrar ahí capacitaciones comerciales, técnicas y de distintos temas que les puede resultar de interés. En Fergia tratamos de formar y dar información que les pueda servir a ustedes para desarrollar su negocio en esta industria que permanentemente se actualiza. Así que, habiendo hecho esta intro, primero vamos a hacer repasar algunos conceptos básicos financieros, porque en definitiva los sistemas fotovoltaicos que se venden para ahorro energético, en definitiva son un proyecto de inversión que incluye un flujo, que incluye una inversión inicial y que incluye un riesgo. Entonces, si lo entendemos como un proyecto de inversión, tenemos que entender algunos conceptos básicos para entender cómo se analiza la viabilidad, la factibilidad económica de este tipo de proyectos. Voy a hacer una aclaración que vale para toda la presentación. El propósito de esta charla es presentar conceptos básicos para el análisis económico. Esto no pretende ser ni una clase de economía ni de finanzas. Lo que queremos proveer acá son herramientas básicas para poder medir
la viabilidad de un proyecto y sobre todo responder una pregunta que es muy frecuente por parte de los clientes, que es ¿en cuánto repago yo esta inversión? Entonces, en ese sentido vamos a hablar primero de proyectos de inversión de una manera general, repasando algunos conceptos. Una inversión, como puede ser la instalación o la compra para el cliente de un sistema fotovoltaico, consiste en la colocación de fondos con el objetivo de adquirir un activo que genere un rédito a futuro. Es decir, yo hago una inversión inicial esperando que a futuro esa inversión me dé un rédito. Y como cualquier inversión, se compone justamente de una inversión inicial, de un flujo de pagos que yo voy a percibir, y este proyecto se va a extender en el tiempo de una manera determinada en el momento en que yo hago la inversión inicial. Vamos a hablar de lo que es la tasa de interés, ya que en cualquier operación financiera, como es esta, en la que uno, insisto, hunde dinero para ir recibiendo o percibiendo ingresos, lo que uno hace es transferir fondos eh, esperando que esos fondos eventualmente le generen a uno un pago o una ganancia, que está expresado en una tasa de interés. Esta tasa no es más ni menos que el precio del dinero, es decir, el valor que nosotros le damos al dinero en sí, que luego intercambiaremos por bienes y servicios. Y referido a proyectos de inversión, esta tasa de interés se usa como una tasa de descuento, conocida como tasa de descuento, que es la tasa que aquel que realiza la inversión es la tasa que demanda o la que pide para realizar esa inversión. La tasa de descuento es una tasa que toma como referencia el comprador para comparar entre distintos proyectos de inversión. Entonces, en el momento de invertir, supongamos $10.000, él va a considerar que ese dinero tiene que rendir una cierta cantidad, o sea, a una cierta tasa de interés. Esa tasa de descuento no es la misma para todos los inversionistas, no es la misma para todos los países y no es la misma para todos los proyectos. Entonces, la tasa de descuento es una herramienta que se usa para evaluar la rentabilidad, la conveniencia, el riesgo de un proyecto de inversión. ¿Y cómo se compone esta tasa de descuento? Es decir, cuando yo determino cuál es la tasa que pretendo para mi proyecto, ¿qué es lo que estoy evaluando? Bueno, estoy evaluando principalmente tres factores. Una, el riesgo. Yo estoy invirtiendo dinero esperando que en algún momento ese dinero vuelva. Así como cuando yo le presto dinero a alguien, yo corro con el riesgo de que a quien le presto dinero incumpla su pago. Esa es una parte de la tasa del descuento que yo voy a elegir para mi proyecto. Por otro lado, está la inflación, es decir, la pérdida del poder adquisitivo del dinero a lo largo del tiempo, que ya no tiene que ver con el riesgo intrínseco de la operación, sino simplemente con el funcionamiento de la economía. Y por último, el valor tiempo del dinero, que al menos en Argentina nosotros lo tenemos muy asociados a la inflación, pero no tiene que ver únicamente con la inflación. El valor tiempo del dinero, eh, como vemos acá, es la importancia que tiene tener el dinero hoy. Si yo tengo que elegir entre tener $100 hoy o tener $100 en un año, claramente yo preferiría tenerlos hoy, no solo por la pérdida del poder adquisitivo de esos $100, sino porque yo tengo la oportunidad de invertir ese dinero hoy y tener un rédito más allá de lo que pase en el futuro. Entonces, insisto, nosotros lo tenemos muy asociado y tenemos muy incorporado este concepto por el hecho de que vivimos en un país con mucha inflación, pero no tiene que ver solo con la inflación, sino con el costo de la oportunidad o el hecho de disponer hoy recursos y no mañana. Entonces, uniendo estos dos conceptos, el de la tasa de descuento y el de el valor tiempo del dinero, la tasa de descuento se utiliza para traer al presente
el valor de un flujo de dinero que se va a realizar en el tiempo. O supongamos, si alguien me dice, el año que viene te voy a dar 100 pesos, yo puedo calcular, utilizando una tasa de descuento de referencia, cuál es el valor actual de esos 100 pesos, ¿no? Es común esta práctica con el descuento de cheques, por ejemplo, cuando a uno le pagan con un cheque diferido a 90 días, yo puedo cobrar hoy ese cheque, pero el banco me va a cobrar y me va a descontar el cheque justamente una tasa de descuento que es ni más ni menos que el valor del dinero, el precio del dinero en el tiempo. Entonces, esos son algunos conceptos básicos de proyectos de inversión. Insisto, si hay algún economista en la sala, seguramente me pueda corregir y pueda profundizar en alguno de ellos. La idea es presentar de manera básica los conceptos que vamos a usar para evaluar, en este caso, proyectos fotovoltaicos. Entonces, a grandes rasgos, ¿cómo se evalúa la factibilidad de una inversión? Primero tengo que determinar cuál es la inversión inicial, ¿no? Lo que se conoce como CAPEX, que es una inversión que se hace una sola vez y se hace al inicio del proyecto. Luego debo determinar cuál es la vida económica de ese proyecto, es decir, durante cuánto tiempo ese proyecto va a estar vivo y durante cuánto tiempo ese proyecto va a generar flujos. Estos flujos yo los debo cuantificar y debo identificar bien cuáles son los ingresos y cuáles son los egresos a lo largo de la vida del proyecto. Y por último, debemos determinar cuál es la tasa de rendimiento esperada para este proyecto. Entonces, una vez que yo hago ese paso a paso, que hoy vamos a hacer un caso, hoy vamos a hacer un ejemplo, yo tengo distintas maneras para evaluar la rentabilidad de una inversión. Hay algunos métodos que no contemplan el valor del dinero en el tiempo y hay otros que sí. Nosotros hoy, como vieron en el título del webinar, vamos a hablar de repago. Existen dos maneras de calcular el repago de un proyecto. En una se contempla el valor del dinero en el tiempo y en otra no. Pero vamos a presentar algunas herramientas más para quien le interese tener una medida un poco más abarcativa de cómo se evalúan la rentabilidad de las inversiones. Dentro de los métodos que no contemplan el valor tiempo del dinero, tenemos, por ejemplo, lo que se llama la ganancia contable de un proyecto. Esto es, si yo tengo un proyecto que dura 25 años, en el cual yo tengo ingresos anuales de $1.000, bueno, yo promedio esos $1.000 y lo divido por la inversión inicial. Y eso me va a dar una tasa, ¿no? Que es, de manera muy, muy burda, el rendimiento de esa inversión inicial de manera anual. Obviamente, si yo hago un proyecto a 25 años, el flujo el último año no va a tener el mismo valor que el flujo de hoy. Por eso, en este caso, no se contempla el valor del dinero en el tiempo, sino es un cálculo que no contempla este valor, pero que nos puede dar un indicio de si esta inversión tiene una tasa aceptable o no. Por otro lado, y es con el que nosotros estamos más familiarizados, o el que más se solicita a la hora de vender un proyecto, es el repago simple, que es básicamente la relación que existe entre la inversión inicial y el flujo que yo obtengo constantemente en cada periodo de esta inversión. Entonces, supongamos que yo hago una inversión de $20.000 y que el flujo anual promedio de este proyecto es de $3.800, bueno, me da que el repago es de 5 años, es decir, yo a los 5 años voy a tener la misma cantidad de dinero que tenía al momento de realizar la inversión. Obviamente en 5 años, insisto, esos $20.000 no van a valer lo mismo que hoy, pero bueno, esta herramienta no considera el valor tiempo del dinero. Luego tenemos herramientas que algunos seguro ya las han escuchado, las habrán visto a lo largo de su carrera, de su profesión. Herramientas que sí contemplan el valor del dinero, como puede ser, por ejemplo, el valor actual neto o VAN, que básicamente lo que hace es tomar la inversión inicial, que siempre es negativa,
y sumarle el valor actual de los flujos totales. Esta ecuación yo la dejo para quien le interese luego hacerse su propia matriz de cálculo. Supongamos, si yo tengo un flujo, una serie de flujos de $100 anuales, bueno, si yo voy descontando a cada uno de los flujos su valor para obtener el valor actual, voy a obtener que en el primer año serán $100 y ya en el segundo quizás son $88, en el tercero 85. Es decir, para cada flujo le asigno el valor actual que tendría ese dinero para entender cuál es el valor del proyecto a día de hoy. Es decir, yo invierto $20.000 en un proyecto que va a tener un valor X. Entonces, ¿cuál es el criterio que se utiliza utilizando el BAN para entender si un proyecto es rentable o no? Bueno, si el BAN es mayor a 0, significa que eventualmente esta inversión da ganancias. Ahora, lo que no me dice este método es en qué momento yo recupero la inversión, por ejemplo. Yo puedo tener dos proyectos que tienen un BAN positivo, pero puedo tener uno en el que recupero la inversión antes. O uno en el que tengo que invertir menos para alcanzar el mismo valor de proyecto. Pero bueno, que sea positivo ya me indica que el proyecto en sí eventualmente me dará ganancias. Obviamente, para calcular el BAN se utiliza una tasa de descuento que depende del criterio del comprador, en este caso. Otra herramienta que habrán escuchado, que conocerán, es la tasa interna de retorno, que es la tasa de descuento para la cual el BAN es igual a 0. Es decir, la tasa de descuento que me asegura que mi proyecto no va a dar ni pérdidas ni ganancias. Entonces, si yo calculo la tasa interna de retorno, esta debe ser mayor a mi tasa de descuento de referencia, porque si es menor, significa que no estoy cumpliendo con las exigencias de rentabilidad que espero de este proyecto. Insisto, acá está la ecuación también para calcular la tasa interna. Hoy Google, Excel ya tienen esta ecuación, esta fórmula armada, solo la presento a modo ilustrativo. Entonces tenemos acá dos métodos que contemplan el valor tiempo del dinero para evaluar rentabilidad de proyectos fotovoltaicos. Una vez más, hablamos de repago, en este caso repago ajustado, en el cual lo que hacemos es calcular la relación entre la inversión inicial y la sumatoria de los flujos, pero esta vez ajustándolos a una tasa de descuento. Este debería ser el repago más real a la hora de presentar un proyecto. Lo que pasa es que a veces explicar la diferencia entre un repago ajustado y un repago simple para quien no tiene mucho bagaje económico-financiero puede resultar un embrollo. Pero bueno, es cierto que cuando hablamos de repago simple no estamos contemplando el valor del dinero en el tiempo y eso al menos hay que saberlo. Entonces, recién presentamos algunas herramientas para evaluar financieramente proyectos de inversión. Dependiendo del cliente al que tengan enfrente, si es una empresa con personal que se dedica a finanzas, seguramente estos conceptos los tengan muy bien aceptados y seguramente les exijan este tipo de resultados. Pero puede que no sea así para todos los casos. Entonces, algunas primeras conclusiones respecto a este tipo de herramientas y la evaluación de proyectos financieros. Cada uno de los métodos que presentamos responde a diferentes preguntas. Hay métodos que dicen si el proyecto va a ser viable o no. Hay métodos que me indican cuál es el riesgo del proyecto. El repago, por ejemplo, no se calcula para que en 5 años a mí me vengan a buscar y decirme que el proyecto se repagó o no. El repago es un índice del riesgo que toma el comprador a la hora de hacer esa inversión. No es lo mismo tener un repago de 4 años en Argentina que de 4 años en Chile, por ejemplo. Eso tiene que ver más con la percepción de cada comprador y con la realidad del negocio de cada uno, ¿no? Entonces, es importante entender que cada herramienta
responde a una pregunta diferente. Después, los análisis financieros, y esto debería siempre quedar claro a la hora de negociar o hablar con un cliente, se hacen sobre supuestos y escenarios posibles. Cuando yo estoy eligiendo una tasa de descuento, estoy pensando en un escenario X. Cuando yo pienso en una inflación proyectada, bueno, estoy planteando un escenario. Cuando yo ignoro la posibilidad de una devaluación, estoy planteando un escenario. Entonces, uno trata de agregar argumentos para que el escenario presentado sea realista y razonable. Pero insisto, es una hipótesis que le da herramientas al comprador para tomar una decisión. Que tiene hoy $10.000 en la mano necesita algunas herramientas, algo de información para decidir si va a comprar paneles solares o si va a comprar un bono del Tesoro americano o si va a hacer una inversión de otro tipo. Estas herramientas sirven justamente para eso, para orientar la decisión y para darle herramientas al comprador para entender si la inversión que va a ser rentable, si es de alto riesgo o no. Entonces, no es un compromiso, insisto, de que la inversión se va a cumplir en el año 5 y las cuentas van a estar saldadas, sino es información que tenemos hoy que le va a servir al cliente para entender el riesgo y el valor de su posible inversión. Y por último, esto no me parece menor, no todos los proyectos, los saco de los fotovoltaicos, no todos los proyectos tienen por qué tener una tasa de retorno atractiva, un repago de menos de 5 años. Para una casa que tiene un corte de luz semanal, bueno, tener un sistema con baterías le va a solucionar y le va a mejorar la calidad de vida de una manera notable. Y eso no se ve en un análisis financiero. Entonces, no todos los proyectos van a tener un repago atractivo, no todos los proyectos tienen por qué tenerlo. A veces el problema que se soluciona con una inversión de estas se paga por sí sola, digamos. Entonces, vamos a pasar ahora a entender cómo usar todas estas herramientas para el análisis de un proyecto fotovoltaico, en este caso orientado al ahorro energético. No vamos a hablar hoy de sistemas con baterías o sistemas off-grid. Hoy vamos a hablar de proyectos fotovoltaicos on-grid puros, porque no solo es los proyectos más fáciles de calcular su repago, sino que son los que más perfil financiero tienen. ¿Ok? Entonces, antes dijimos cuál era el paso a paso para analizar la factibilidad de una inversión. Primero, determinar la inversión inicial, determinar la vida económica, cuantificar los flujos y determinar una tasa de rendimiento X. Entonces, en un proyecto fotovoltaico, ¿cómo logro esto? Bueno, primero debo determinar la inversión inicial, ¿no? Que ustedes lo saben bien, se compone no solo de los paneles, sino de todo el equipamiento fotovoltaico, de los materiales eléctricos, del transporte, desde el depósito de energía, supongamos, hasta la provincia o la locación final de la instalación. Va a existir un costo en la mano de obra, van a existir viáticos, si tengo que instalarme en la zona por más de algunos días. Si el proyecto incluye la gestión del medidor bidireccional, eso va a formar parte de los costos. Y finalmente, un markup o un margen que es en definitiva la ganancia que quiero obtener a partir del proyecto. Entonces, una vez que yo tengo costeado el proyecto, una vez que hablé con todos mis proveedores, yo puedo determinar cuál es el costo del proyecto para el cliente que me lo está requiriendo. Que es lo que se llama un valor de un proyecto llave en mano, ¿no? Yo vendo el proyecto y el cliente, cuando yo termino de trabajar, ya va a tener los paneles funcionando. ¿Cómo se evalúan estos proyectos? Bueno, obviamente en dólares, porque gran parte del equipamiento y del peso de los proyectos están valuados en dólares. Y se suele usar esta relación que es dólar sobre kilowatt pico, que es la potencia instalada en paneles solares. Entonces, el primer paso, está claro, determinar el costo determinar la inversión inicial que tendrá que hacer el cliente. Luego,
debo determinar la vida económica del proyecto. El estándar para proyectos fotovoltaicos es de 25 años, que es la garantía que ofrecen los fabricantes de paneles solares respecto a sus módulos. Es decir, los fabricantes garantizan que durante 25 años esos paneles van a funcionar. Entonces, cuando uno proyecta la vida útil de estos proyectos, toma 25 años tomando ese parámetro. Pueden pasar 1000 contingencias en el medio, que tengamos que cambiar el inversor, que si usé estructuras de galvanizado, quizás en 10 años, esas estructuras empiezan a percudirse, a comerse. Bueno, cuando uno elige componentes, trata de elegir la mejor calidad justamente para lograr estos 25 años de vida útil del proyecto. Luego tengo que cuantificar flujos que van a ser ingresos y egresos. En el caso de los proyectos fotovoltaicos, los egresos a lo largo del tiempo son muy bajos. La operación y mantenimiento es baja, ustedes lo saben, más allá de una limpieza y un mantenimiento, la gran carga de la inversión está al comienzo, en el CAPEX, no en el OPEX. Pero acá me quiero sí detener un ratito porque yo veo que este es un punto en el que se generan algunas confusiones. Primero, para determinar los ingresos. ¿Cuáles son los ingresos en un proyecto fotovoltaico? Tengo de dos tipos en caso de que yo haga el trámite de inyección. El más importante y el que más peso tiene es el del ahorro o el autoconsumo. Es decir, la energía que yo dejo de comprarle a la distribuidora y que obtengo por parte de mis paneles, ¿no? Ese es el flujo principal positivo que tiene un proyecto fotovoltaico. Es toda la energía que yo dejo de comprar, que en el año me va a dar un flujo a favor, ¿no? Y por otro lado, tengo lo que a mí me reconocen por inyectar energía a la red. Dependiendo del tipo de usuario, dependiendo del tipo de instalación, esto va a ser más o menos representativo. En general, estos proyectos se dimensionan para que el principal actor sea el ahorro, el autoconsumo, y no la inyección. Porque no es redituable, se me paga mucho mejor a mí por cada kilowatt hora que dejo de comprar que por el kilowatt hora que yo inyecto a la red. ¿Por qué decía yo que veo que hay mucha confusión en este sentido? Porque, por ejemplo, si yo tengo una instalación que genera 4.500 kilowatt hora anuales, no necesariamente significa que esos 4.500 kilowatt hora van a ser ahorro. Yo voy a tener una proporción de eso que seguramente sea inyectada a la red o que ni siquiera sea inyectada a la red, si yo tengo configurada la limitación de la inyección. Y eso lo tengo que considerar, porque si no yo voy a estar incurriendo en un error y sobredimensionando los ingresos del proyecto. Entonces, hay que tener muy en claro a la hora de hacer estos proyectos cuál es realmente el ahorro que yo estoy generando o cuál es la relación que va a haber entre autoconsumo e inyección. Eso es importante. Y por último, los egresos, que van a ser obviamente anuales, que son en general opcionales, pero que a la hora de hacer una propuesta vale la pena dejar este valor como opcional para hacer una visita anual a la instalación y hacer un chequeo, limpieza, operación y mantenimiento que, insisto, va a ser marginal respecto a la inversión inicial. Y por último, determinar una tasa de rendimiento descuento, que esto puede ser lo más complicado, sobre todo en Argentina, porque nosotros tenemos flujos en pesos, flujos en dólares, tenemos alto riesgo, tenemos años con inflación alta, ahora la inflación está bajando, con lo cual determinar un escenario de inversión en Argentina tiene sus complejidades. Entonces, repasando un poco y volviendo a lo que decíamos antes, la tasa que yo defina como tasa de descuento va a ser la tasa contra la que yo comparo mi inversión. Cada industria, cada negocio tiene su propia manera de medir esta tasa, no hay un estándar, y depende de si mi flujo está dolarizado o en pesos. Nosotros lo que vamos a ver hoy es un flujo dolarizado totalmente, y la tasa de descuento que vamos a usar es una tasa de descuento, si quieren, internacional o en dólares.
Si yo hiciera un flujo en pesos, podría tomar como base, por ejemplo, la tasa del Banco Central, ¿no? Que es la tasa a la cual los bancos prestan dinero y la tasa a la cual a mí me remuneran por tener un plazo fijo, por ejemplo. Y esa debería ser mi base, por ejemplo, y sobre eso yo agrego el valor del dinero y el interés que yo espero obtener por una inversión. Entonces, en ese sentido, tengo que determinar si el flujo que estoy proponiendo es dolarizado o en pesos. Nosotros vamos a trabajar, insisto, en un flujo en dólares. Entonces, ahora sí, vamos a hacer un caso breve para entender cómo usar la información de mi proyecto, que es información técnica y también económica, para obtener al final del día un repago que es, insisto, la pregunta más frecuente y la que orienta al cliente para tomar una decisión. Entonces, supongamos este caso. Tengo un sistema residencial al que yo le estoy ofreciendo un sistema de 3 kilowatts, es decir, un inversor de 3 kilowatts. Es un usuario tarifa 1, es decir, un usuario residencial, y le compra su energía a Enersa porque está en Entre Ríos. Entonces, yo en mi planilla, insisto, nosotros le vamos a compartir el modelo que usamos para trabajar, tengo que tener los siguientes inputs o datos de entrada para hacer una simulación. Primero, ¿cuál es la potencia pico del sistema? Que es la potencia, insisto, de paneles. Después yo voy a tener que establecer cuál va a ser la generación fotovoltaica del primer año. Que eso o lo calculan haciendo una simulación con los distintos software de diseño que hay, o los que ya tienen varias instalaciones en el lomo, ya saben determinar un poco a ojo cuál es el rendimiento por cada kilowatt instalado, ¿no? Entonces, bueno, eso me va a dar una generación fotovoltaica anual. Luego tengo que determinar de esa generación anual cuánto va a estar destinado al autoconsumo. Insisto, cuando uno diseña sistemas, trata de minimizar la inyección a la red, es decir, maximizar el autoconsumo. Si yo, por ejemplo, a un usuario que tiene 100 kilowatts de potencia contratada, le instalo un sistema de 10 kilowatts, bueno, es probable que el autoconsumo sea del 100%. Ahora, si a un sistema, si a un usuario que tiene 20 kilowatts de potencia contratada, yo instalo 30 kilowatts pico en paneles y limito la inyección, bueno, el autoconsumo no va a ser del 100%, tal vez sea del 50%, no lo sé, eso dependerá de la simulación. Pero insisto, ¿por qué es importante esto? Por los valores que vemos acá abajo. No es lo mismo la tarifa de consumo, es decir, no es lo mismo el precio al que yo compro electricidad que el reconocimiento que a mí me dan por inyectar energía a la red. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta el valor del proyecto, es decir, el CAPEX. En general, cuando uno le vende a comercios e industrias, el IVA se saca de la ecuación porque el IVA lo recuperan las empresas, no así los usuarios residenciales. Entonces, en este caso, sí vamos a considerar el IVA como parte de la cuenta. La tarifa del consumo, la tarifa de inyección y los impuestos, que en este caso son impuestos no reembolsables. Es decir, aquellos impuestos que el usuario no va a poder recuperar. Las empresas cuando pagan su factura de electricidad, el IVA lo pueden recuperar. Entonces ahí yo no lo tendría que tener en cuenta. Pero fíjense en este puntero, fíjense en este caso, a la hora de hacer un análisis yo tengo que buscar, en el caso de Enersa, voy al cuadro tarifario del distribuidor y me fijo, a ver, cuánto está pagando un usuario T1, residencial, de nivel 1, por cada kilowatt hora. Entonces, ustedes sabrán, algunas distribuidoras hacen este escalonamiento. Yo acá puedo determinar o hacer un promedio o quedarme con este valor, ¿no? Que es el que seguro sobre el que seguro yo voy a generar ahorro, que son los últimos kilowatts que se consumen. Después, en la factura de luz, yo puedo ver cuáles son los impuestos asociados al servicio. Yo tengo acá, por ejemplo, una contribución municipal, 8%. Otra tasa, 16%. El IVA, que en este caso es consumidor final,
21%. Cuando yo hago la sumatoria, llevo ese 45% de impuestos que van a estar recargando el precio de la electricidad, ¿no? Y por último, algunos distribuidores lo tienen publicado en su cuadro tarifario, todos deberían tenerlo, es el reconocimiento por cada kilowatt hora que yo inyecto a la red. Entonces, es de acá donde yo obtengo estos datos. Lo ideal es siempre tener tanto el cuadro tarifario para ver cuál es el valor más actualizado de la energía y obviamente ver la factura para ver los impuestos que se están calculando sobre el monto. Entonces, ¿cuál es el resultado final? Bueno, esta especie de choclo, que es un flujo de dinero. Ahora yo voy a pasar a la planilla en sí para que ustedes vean cómo la armamos y cómo trabajamos, pero este es el resultado de un análisis de flujo. Yo voy a tener, por un lado, fíjense, la generación de mi sistema, que en esta planilla ya tiene calculada la pérdida de rendimiento. Como ustedes saben, los paneles anualmente se degradan, con lo cual cada año generan un poquito menos que el anterior. Y luego voy a tener, dependiendo del ratio de autoconsumo que yo elegí, una fracción de mi energía destinada a autoconsumo y otra destinada a excedentes. Y una vez que tengo esa parte determinada, luego calculo el flujo en dinero de cada uno de ellos, ¿no? Voy a tener un ingreso por ahorro, un ingreso por inyección y un gasto anual de operación y mantenimiento si es que es parte del proyecto. Obviamente estos flujos, fíjense, no contemplan el valor de inflación, son flujos de valores de hoy, actuales. Entonces, a lo largo del tiempo yo voy a tener un flujo acumulado que no tiene en cuenta el tiempo del dinero y por otro lado un flujo descontado al que yo le voy sucesivamente aplicando un descuento para entender el flujo a valor actual de ese proyecto. ¿Qué voy a obtener también? Bueno, estos gráficos, ¿no? Que son, ustedes los conocerán, un gráfico de flujo simple y otro del repago descontado. ¿Qué es lo que pregunta el cliente? Esto. ¿Cuándo se da el quiebre? ¿Cuándo mi inversión empieza a generar ganancias? ¿En qué momento el flujo empieza a ser positivo? Bueno, eso es el repago. Entonces, déjenme interrumpir y voy a compartir la planilla que usamos nosotros para analizar estos proyectos, que se las vamos a compartir. Entonces, fíjense, las celdas que nosotros acá elegimos en verde son las celdas en las que yo tengo que introducir un dato. Las amarillas se calculan automáticamente. Entonces, tengo los mismos datos que yo les dije que íbamos a tener que introducir. Tenemos la potencia instalada, tenemos la generación anual. Fíjense que acá yo la calculo asumiendo un rendimiento por cada kilowatt pico instalado. Tengo mi relación de autoconsumo. Tengo la degradación de los paneles en el año 1 y en los años posteriores. Esto sale de la hoja técnica del fabricante. En este caso son paneles de Longi. Y luego voy a tener el valor del proyecto, el valor de operación y mantenimiento. Este valor obviamente va a depender de la distancia al sitio y de los costos propios de cada empresa. Esto es estándar, $10 por kilowatt pico instalado. Voy a tener la tarifa de consumo, insisto, la tarifa que paga un usuario cuando compra energía y la tarifa de inyección. Los impuestos no reembolsables y el tipo de cambio a la hora de hacer la presentación, ¿no? Porque nosotros tenemos costos en pesos, como es la electricidad, y el valor del proyecto que está en dólares. Entonces, tengo que tener un tipo de cambio, que siempre usamos el actual, no hace falta proyectarlo, para obtener finalmente un flujo en dólares. Tenemos una tasa de descuento nominal, en este caso, una inflación de la energía que da como resultado una tasa real de descuento que ya considera la inflación. Cuando uno hace un flujo en dólares, lo que asume es que el valor de los precios o el dólar va a acompañar el valor de los precios. Como ustedes saben, actualmente el dólar se ajusta a un 2% mensual, que es
más o menos la inflación que el gobierno espera que tengamos. Entonces, cuando uno dolariza los flujos, lo que trata es de minimizar la relevancia de la inflación. Así todo, en este escenario, por ejemplo, hablamos antes de escenarios, en este escenario nosotros consideramos que la energía va a tener un incremento cada vez mayor. Primero porque en Argentina todavía resta quitar subsidios y que probablemente se actualicen también no solo el precio de la energía, sino el valor de la distribución. Entonces, consideramos que todavía hay lugar para que la energía sea todavía un poco más cara. Entonces tenemos de la columna izquierda todo lo que son los inputs o variables de entrada y a la derecha los resultados. Acá tenemos las 5 variables, algunas de las variables que vimos nosotros, con herramientas para calcular la rentabilidad de un proyecto. Tenemos la TIR, que en este caso me da un 23%, el BAN, que son $4.230, es decir, yo voy a invertir $5.445, voy a recuperar esa inversión y además voy a obtener $4.230. Insisto, en mi flujo histórico, que yo estoy descontando y lo traigo al presente. En resumen, yo invierto $5.400 y este proyecto vale por sí solo $4.230. Ese es un poco el análisis del banco. Voy a tener luego un repago simple, el repago descontado, que es el primer año en el que yo veo un flujo positivo considerando un flujo descontado, y la rentabilidad, que bueno, es la relación entre la inversión inicial y en este caso el banco. Y también agregamos acá un simulador de crédito que toma el caso más común hoy, que es la amortización del sistema francés, en el cual uno paga un crédito cuya cuota es la misma desde el principio hasta el final. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Nosotros lo que hacemos es, en este caso, multiplicar el valor del proyecto por el tipo de cambio, le agregamos el IVA, en este caso no se lo tendría que agregar porque este valor ya lo tiene, y eso me calcula el monto que debería prestarme el banco en pesos. Y yo voy a introducir estas dos variables, la TNA y el plazo, y eso me va a decir cuál es la cuota a pagar. Y acá tenemos como referencia cuál es el ahorro en el primer mes. Obviamente, con una inflación en pesos va a llegar un momento en el que yo voy a empatar mi ahorro con la cuota. Dependiendo del escenario que yo proponga, ese empate va a ser antes o después. Acá vamos a tener el flujo. Insisto, ustedes esta planilla luego la podrán trabajar, la podrán acomodar o le harán las modificaciones que quieran. Y un muy pequeño resumen para quien quiera exportar o imprimir o al menos tomar este recorte y pegarlo en su propuesta, donde tenemos las variables más importantes, la potencia instalada, la inversión inicial, el ahorro en el primer año, la inyección en el primer año y el repago simple, finalmente el gráfico del flujo. Y por último, dos pestañas de flujo, que nada, se generan automáticamente tomando la información generada en este flujo. Así que, bueno, eso fue, insisto, una explicación básica de lo que tiene que ser el análisis de repago de un proyecto. Esta herramienta debe tener 1000 falencias y 1000 faltantes. Seguramente alguien que sepa de finanzas y economía me sepa corregir en un montón de cuestiones. La idea es darles a ustedes una herramienta para que no sea tan engorroso el cálculo de repago de proyectos fotovoltaicos. Esta planilla la vamos a compartir, les pedimos que se la soliciten a cada uno de los comerciales. Nosotros les vamos a dar el link y esa planilla ustedes la van a poder descargar, la van a poder o hacerse una copia en su Drive. Pero bueno, es una herramienta que van a tener a disposición para el análisis de sus proyectos. Ahí estoy leyendo preguntas. Así que tengan paciencia, voy a ir de adelante, de atrás para adelante. Paula pregunta, ¿tenés algún parámetro para recomendarnos cómo estimar lo que será autoconsumo versus inyección?
Y mira, si usas Smart Design, que es la herramienta de diseño de Huawei, eso sale bastante bien calculado. Eh, nosotros, 100% autoconsumo puede ser muy, eh, ¿cómo se dice? Puede ser una hazaña, digamos. Si bien uno siempre trata de que el autoconsumo sea máximo, uno tiene algunos parámetros, por ejemplo. En el caso de los residenciales, uno toma el consumo anual y le apunta a un 40% o un 50%. Cuando uno hace eso, lo que está considerando es que el excedente va a ser poco. Entonces que uno va a estar cerca del 70, 80, 90%, en el mejor de los casos, 100%. Eh, la mejor forma de estimar el autoconsumo es haciendo perfiles de carga. Insisto, Smart Design lo puede hacer. Y en base a eso y a una simulación anual, ver cuál es el resultado del autoconsumo. No es fácil de calcular si uno no tiene información cruda, sinceramente. Pregunta Hernán, ¿cómo vamos a compartir la planilla? Insisto, por favor pídansela a los comerciales. Yo les voy a dejar también el mail de ventas de Fergía para que se pongan en contacto si todavía no tienen un comercial asignado. Pero esta misma planilla que yo les presenté recién, se las vamos a compartir para que hagan una copia y la modifiquen, trabajen con ella a su gusto. Pregunta Marcelo. Buen día, ¿qué beneficios impositivos hay hoy para proyectos sustentables para sumar a estos estudios? Mira, hasta el año pasado uno tenía crédito fiscal a favor, eso fue derogado este año. En algunas ciudades, por ejemplo en Capital Federal, algunos edificios no pagan ingresos brutos cuando hacen una instalación fotovoltaica. Hoy son pocos los beneficios, pero sí dependen de la provincia y del nivel de- de aliento que le dan a este tipo de- de proyectos. En algunas tenés exenciones impositivas, pero no es nacional. No es nacional. Hoy no es nacional. Eso depende de cada provincia. Pregunta Paula, ¿de dónde sacamos el TIR o cuál se suele usar en fotovoltaica? Es una duda que siempre he tenido. No, bueno, mira, yo hice el ejercicio de juntarme con, con un amigo que se dedica a finanzas y la pregunta fue esa, ¿no? ¿Cuál es la tasa que tengo que considerar como tasa de descuento? Y en lo que son créditos internacionales, el cálculo es sencillo. Primero tomo la tasa de lo que se llama una inversión segura, que hoy es la tasa que paga un bono de Estados Unidos, que suponete que está en el 5%. Ahora, como yo estoy en Argentina, le tengo que agregar el riesgo que implica vivir en Argentina y operar en Argentina, que está asociada al riesgo país, eh, que si son 900 puntos, te suman unos 4 o 5 puntos. Eh, entonces, la tasa se construye en general sumando estas cosas que vivimos, inflación, riesgo, la ganancia mínima solicitada. Nosotros hoy trabajamos con una tasa de entre el 10 y el 15%. No parece una locura para Argentina trabajar en esos rangos. Obviamente en otros países es una tasa altísima, pero para Argentina debería ser razonable. Creo que la tasa es la que me daría un plazo fijo en un banco. Claro, si tuvieses el flujo en pesos. Entonces pueden tomar esta misma planilla y trabajar el flujo en pesos, por ejemplo. Y tomar como tasa de descuento eh, la tasa del Banco Central, ¿no? Eh, siempre y cuando tengan el flujo en pesos. Pero insisto, eso solo te va a garantizar que vos empatás con la inflación, por ejemplo, o con el rédito de un plazo fijo. Pregunta Facundo Lucero, ¿tasa entre el 10 y el 15%? Y sí, 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 sí. Insisto, cada uno adoptará el escenario que más le sirva o el que más eh, que mejor le quepa a la industria con la que está trabajando.
No es fácil de calcular, insisto, y la idea de este webinar era dar herramientas básicas para que después cada uno pueda profundizar. Creo que no me he olvidado de nada, espero que les haya sido útil. Sí me quedé con ganas de ver algún error que yo veo a la hora de hacer el cálculo, que es, por ejemplo, lo que decía antes, que si mi sistema genera 200.000 kWh, asumir que esos 200.000 kWh van a ser recompensados todos de la misma manera. Y no, eso va a depender del nivel de autoconsumo. Y por otro lado, ahorro energético no significa ahorro en la factura. Si yo logro ahorrar energéticamente un 50% en el consumo de un usuario, tengo que saber que eso no es lineal con el ahorro en la factura. Porque en la factura yo no solo pago energía, sino que también pago cargos fijos, cargos de potencia, etc. Por eso fíjense que en este escenario en ningún momento hablamos en ningún momento ponemos cuánto paga el usuario en su factura. Ponemos solamente el valor de la energía que compra. ¿Está bien? Esa es la variable que a mí me importa. ¿Cómo hago yo para mejorar o para obtener un mejor repago? Bueno, las provincias que más pagan electricidad van a tener mejores repagos. Y el valor de mi proyecto llave en mano claramente va a incidir en esa relación. Así que esas son las variables, al menos las que yo tengo que considerar a la hora de sentarme o antes de empezar a hablar con un usuario. Si yo conozco cuánto paga de electricidad, yo ya sé cuál debería ser la inversión para que el repago sea razonable, ¿no? Pregunta Alberto si hay algún bono o redención en los proyectos fotovoltaicos. Bonos, imagino que tal vez te referís a certificados. Hay algunas empresas que ofrecen certificados por la instalación de sistemas fotovoltaicos. Nosotros no lo tenemos claro, no trabajamos esa línea. Si querés después preguntarnos particularmente a ver si te podemos ayudar. Sí hay líneas de financiamiento hoy. Santander es un banco que hoy ofrece líneas, hay otros bancos privados que también ofrecen líneas de financiamiento específicamente para proyectos renovables. El webinar lo vamos a subir al canal de Fergia, sí, ahí Santi les compartió nuestro canal. Ahí tienen además webinars de diseño, webinars de buenas prácticas, webinars de productos. La verdad que ya con estos años que han pasado se ha acumulado mucho material que puede resultarles de utilidad. Y obviamente le recibimos sus comentarios acerca de la planilla y de la herramienta, porque, insisto, nosotros no somos financieros, sino que somos entre ingenieros y comerciales, así que la idea de la herramienta era que sea sencilla y que sirva para sus propuestas. Si no hay ninguna consulta, vamos a terminar acá. Insisto, escríbanle a sus comerciales, pídanles esta planilla, se las vamos a compartir sin ningún problema. Y espero que les haya sido útil la presentación y la herramienta. Así que será hasta la próxima. Gracias por participar. Y insisto, suscríbanse a nuestro canal, busquen ahí otros webinars que les van a resultar interesantes. Gracias a todos por participar.